Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de contar con esta audiencia por más de 22 años. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie que ha confiado en Él ha quedado defraudado. Jesús nos dice, no es por qué me pasó, no, es para qué, para que piense, para que cambie tu vida, para que te perdones a ti mismo y con ese perdón que tú puedas tener contigo, eres capaz de vaciar esa mochila y perdonar a los demás. Esta semana tenemos un programa, como siempre, interesantísimo, con una distinguida invitada, con conocimientos bien estudiados, pero entregados, sin importar si es mucho el dinero, si es poco el dinero, que aplica la medicina. Pero también tenemos esta semana, ya que los que manillan Haití se han decidido a mandar una famosa fuerza. Y sobre todo, que el canal que a nosotros va a asegurar que los campesinos, que los agricultores, y por qué no, hacendados, tengan sus aguas, ya está listo y funcionando la vigía. Hay muchos críticos que preguntan que por qué el presidente tomó la decisión de cerrar la frontera. Y en el Estado hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Si el presidente se deja llevar de esos científicos y deja la frontera abierta y cruzan para acá las bandas, entonces también le cae encima al presidente. Pero la noticia más reciente y triste por demás, porque oramos para que el mundo deje de seguir llevando la sangre, es la ofensiva hacia Israel y la respuesta que estoy seguro que pronto va a dar Israel. Así comienza nuestro programa hoy, muy breve, pero lleno de contenido para ustedes. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Yani. Buenos días, amables televidentes. Gracias por el favor de su sintonía, Yani. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Señores, esta semana venimos con dos situaciones interesantes, una nacional y otra internacional, que vamos a ver. Vamos a empezar con la casa, vamos a empezar con el patio. Señores, fue todo un ejemplo lo que aconteció en las primarias del Partido Revolucionario Moderno, en el PRM. Fíjense que fue todo una fiesta de la democracia y fue también sorpresa para muchos, creo que incluso para un grupo de ellos mismos, el resultado de las elecciones. Muchas personas apostaban a que las elecciones iban a demostrar que ellos son un partido que no tiene base, que no tiene suficiente miembro, que es un partido que fue resultado, que su éxito, su triunfo electoral fue resultado de un desgaste político del partido de gobierno de ese entonces. Y aconteció todo lo contrario. Más de 1 millón de dominicanos participaron en el proceso eleccionario, un proceso eleccionario que no puede ser cuestionado y que ni siquiera ha sido cuestionado, ni siquiera por ellos mismos, a excepción de Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Este. Hubo una renuncia de Santo Domingo Norte, otro síndico, otro alcalde. Eso es propio de lo que llaman la patada del ahogado, ¿no? El reclamo del que no supo manejar la posición, el que no supo aprovechar la oportunidad que tuvo, miraba con desprecio a los compañeros y entonces pasa lo que siempre tiene que pasar, llega la factura, llega el día de rendir cuentas, llega el día final como está en las escrituras. Pero lo interesante del proceso eleccionario del Partido Revolucionario Moderno es que
no pueden decir mañana que los números fueron abultados. ¿Por qué? Porque este fue un proceso de primarias internas auditado y llevado a término, organizado por la Junta Central Electoral dentro del marco de las atribuciones que la ley le confiere, y no es cuestionable ahora. O sea, todo se hizo en un proceso armónico, democrático y supervisado, con unos resultados en tiempos récord, que dejan bien parado a la estructura política, a la organización, al PRM, pero que también ratifica lo que todos sabíamos, y es el deseo que tiene el pueblo dominicano de mantener un cambio en la política y la instauración de la nueva forma de hacer política. Hay algunos políticos, dinosaurios de la política, que no han entendido esto, que ya hay un relevo generacional, que hay un cambio en los criterios, y el presidente Abinader, que de manera democrática, porque podrán decir de Abinader muchas cosas, porque él no es una monedita de oro, ni está obligado a caerle bien a todo el mundo. De hecho, yo critico algunas de sus decisiones, la he criticado aquí públicamente, porque aunque tengamos afectos, no me obliga a ser un lacayo de él, de su forma de actuar, porque tenemos criterios, tenemos ideas propias, pero sí se quedó demostrado que mantiene un 95% del favor del electorado, al igual que también es un ganador, aunque no tuvo el resultado que quería, pero sí es un ganador, es el joven Mazara, que ha sido beneficiado con casi un 5% del voto universal del PRM, que en política eso es un número interesantísimo. No así con el señor Alburquerque, que tuvo una triste representación en el proceso de los resultados. Mira, lo más importante de eso es la gallardía que tuvieron los que fueron a esa fiesta de democracia. Guido Gómez Mazara, que sacó una buena cantidad de votos, y Ramón Alburquerque es el que más hay que admirar. ¿Por qué? Porque Ramón Alburquerque se mantenía con un látigo constante en contra del Partido Revolucionario Moderno y principalmente del presidente de la República. Sin embargo, ha sido una gallardía cuando dijo que se va a integrar de inmediato a los trabajos. No, realmente plausible. O sea, esa actitud que él tomó es la actitud que tiene que tener un demócrata. Claro. O sea, hemos siempre dicho que no compartimos su forma, pero por una parte emocional, pero académicamente es un hombre brillante. No. Políticamente yo lo cuestionaba, pero ahora él se reivindicó cuando da este discurso. Fíjate que dije que no se cuestionaron los resultados. Y fíjate cómo él inmediatamente sale al frente y dice: yo acepto y me integro, o sea, obedientemente a la estructura política y al proceso democrático. Cuando usted se somete a un proceso democrático, usted va a ganar o a perder. Y si es estructural, como es en una primaria de un partido, usted no puede hacer como está haciendo, como hicieron los alcaldes que están cuestionando, sino que usted se integró. Bueno, el asunto de los alcaldes, por ejemplo, el de los Alcarrizos, que renunció por maltrato, sí, bueno, alegados sí, maltratos. Pero ese tiene maltratos. Ese tiene lo que no puede hacer Manuel Jiménez, porque ese no fue a primaria. O sea que ese se puede inscribir en cualquier otro partido político. Miren, señores, las elecciones siempre tienen que ser de un candidato, cual que sea, tienen que ser limpia, diáfana y consensuada. Voy a traer el asunto ahora de la elección de Monseñor Rafael, que lo acaban de designar arzobispo. Antes de pasar a la elección del arzobispo, y para cerrar con el tema de las primarias del PRM, realmente coincido con Guillermo con relación al resultado del proceso que se lleva a cabo. En esta oportunidad, este proceso, conjuntamente con el trabajo que hizo la Junta Central Electoral, trae una especie como de paz y de tranquilidad al pueblo dominicano, porque primero la Junta Central Electoral jugó un papel
estelar en la supervisión y ayuda en este proceso. Y segundo, el resultado del Partido Revolucionario Moderno, como bien apuntabas, Guillermo, fue un resultado que sin contratiempos. Hace muchos años que en este país, cuando se trata de partido PRM, PRD, no veíamos un proceso tan tranquilo y limpio. Y creo que este resultado, tanto para el presidente, el candidato ya a la presidencia, Luis Abinader, como para los demás que se integraron, como Alburquerque y Guido Gómez Mazara, que lo dejó como entrever, él dice, todavía no lo logramos en esta oportunidad. Sin embargo, no se retrotrajo, forma parte del partido. Entonces, bueno, es una tranquilidad para el país. Pero la otra novedad fue Delia Ortiz. ¿Sabían ustedes que Delia es hija de José Delio Guzmán? Sí, claro. Sí, ella es hija de José Delio. Pero yo vuelvo de nuevo a las elecciones de las primarias para caer en algo. Cuando se va a elegir un obispo o un arzobispo, se hacen primarias internas y se hacen evaluaciones y valoraciones. Y después de todo eso, ¿verdad?, de ese consenso, entonces la conferencia de episcopado evalúa esos candidatos, lo manda al nuncio apostólico y el nuncio apostólico se lo manda al Santo Padre y de ahí sale la elección. Pero eso no se queda ahí con la elección. ¿Sabían ustedes quién fue el que sustituyó a Judas? Hubo una elección para sustituir a Judas y habían 12 candidatos y al que eligieron se llama Matías y lo eligieron de una forma democrática. La democracia está representada en los regímenes democráticos y en los regímenes democráticos la voluntad popular se manifiesta por medio del voto, de manera que vayan nuestras felicitaciones y es probable que el alcalde de Los Alcarrizos ya recogió su maleta y se va para otro sitio. El otro fenómeno fue el de Santo Domingo Oeste, que el que fue alcalde vuelve de nuevo y ahora lo elige el PRM, cuando en las elecciones pasadas él fue en contra del PRM. Usted sabe que yo conozco un poco de adentro el trabajo de Francisco Peña, porque estuve involucrada en un tiempo con relación a los temas de prensa con ellos, y la verdad es que nuevamente se demostró el arrastre fuerte que tiene Francisco Peña en esa zona. Mira que los demás candidatos tenían buen peso, o sea, él tenía un buen contrapeso. Claro, mi amigo Elías Báez tiene una propuesta extremadamente que ojalá y se pueda unir a Francisco Peña en esa propuesta que tiene Elías Báez y los demás candidatos. Sin embargo, arreció Francisco Peña nuevamente con su liderazgo, con la gente y con su humildad. Francisco Peña tiene una humildad que es propia de su persona como hombre. Lo que pasa es que el alcalde de esa zona ni caminaba. Mira, Francisco Peña tiene su... O sea, a mí no me gusta su forma de hacer su gestión, pero... los hechos hablan, o sea, en la zona él es bien recibido, pero no fue que tampoco arrolló porque tenía a Báez, que tiene una propuesta joven, moderna. Muy buena la propuesta de Báez. Y había otro más que también sacó buenos votos, que quizás ahí fue el error, porque se dividió mucho el espectro, pero la sorpresa también fue en Santo Domingo Este, con todo y lo de Jiménez, la sorpresa fue de Astacio de aquel lado, señores. Astacio dio una sorpresa, nadie estaba esperando que saliera. Yo no sabía quién era, pero sabía que no era Jiménez. El problema es que Jiménez yo sabía que no era Jiménez, de una manera personalista y sin equipo. Y además, una cosa es el artista. Exacto, que debió quedarse ahí, Yo entiendo que debió quedarse ahí, así como ahí están los jefes y los líderes en las empresas. En política también se aplica la misma técnica. Hay personas que no son líderes, que simplemente tienen una preponderancia en la comunidad
y con esta aplastan a los demás y no se dejan llevar y cometen el error de que no entienden que lo que más nos conviene es aprender, es escuchar. 2 orejas y una boca. Escucha y acércate. Con ese señor es difícil hablar. Era tú difícil discutir una idea con él en su sindicatura. Y según ha salido videos en las redes sociales, hasta con el manejo artístico de él tiene problemas. Señores, vamos a un cambio. Déjame terminar, Martín, para que entremos con la invitada en el cambio, perdóname. Vamos a terminar el tema de Israel para que pues vamos a ver si nos comunicamos con Hades. Intenta localizar a Hades. Mientras tanto, señores, gravísimo, vamos a hacerlo así, gravísimo lo que pasó durante las fiestas sagradas de Israel, el Yom Kippur y el Ramadán israelí, que Hamas, el movimiento terrorista palestino, generó un ataque despiadado contra el pueblo israelí, atacando población civil, objetivos civiles, en la fiesta, al cumplirse un aniversario más de su fundación y en las fiestas patrias de ellos. Pero lamentablemente esto ha generado va a desencadenar una nueva crisis en el Oriente, señores, en la que Israel declaró el estado de guerra ya. El jefe del ejército israelí declaró formalmente que las puertas del infierno iban a estar abiertas, que las repercusiones iban a ser de manera ejemplarizadora y contundente. Se están movilizando todo su equipo, fueron llamados los reservistas. Recordemos que el pueblo judío tiene servicio militar obligatorio, o sea, todo el judío es militar activo, o sea, tiene en su casa su uniforme y su arma y todas sus cosas para estar listo para la batalla, con organización, a diferencia de Hamas, que es un grupo no formal, o sea, milicianos, pero las repercusiones que va a tener en todo el Oriente es muy grave. Ahí tenemos también el caso de la respuesta que dio Trump, como acusa a Biden de que Trump dejó el Oriente Medio en paz y la administración de Biden. Pero eso es un tema de geopolítica internacional y creo ya tenemos la conexión con Jader. Jader, Jader, ¿estás en línea? ¿Aló? Correcto, mi querido doctor Guillermo. Bien, hermano, cuéntanos qué tenemos allá, qué información nos tienes sobre la situación de Israel. Bueno, mi querido Guillermo, doctora, y igual forma Martín, pues las cosas no son positivas, no son buenas, teniendo en cuenta que desde la noche del día sábado a los comienzos del día sábado, la intervención sin precedentes en la historia por parte del grupo Hamas, decimos sin precedentes en la historia porque el grupo Hamas siempre había intervenido de manera diferente, de pronto solo con los misiles, y eran pocos. En esta oportunidad, pues, el hecho de lanzar más de 5,000 cohetes es una ofensiva sin precedentes. Y no solamente eso, sino que también fueron por mar y por tierra. Algo importante para rescatar es el hecho de que ellos hayan roto la malla de la Franja de Gaza, hayan pasado a territorio israelí y hayan tomado muchísimas personas como rehenes. Hoy el primer ministro Netanyahu habla de cientos de personas que han sido retenidas por los hombres de Hamas. Esto es bastante difícil de comprender, de entender, porque la inteligencia militar que posee Israel y todos los aliados hacen pensar que hubo una falla, porque no se previno, no hubo realmente el control, parecido al hecho de las Torres Gemelas que no se pudo controlar en aquel entonces. De igual manera está pasando esto en Israel. Es un hecho lamentable que esto esté pasando, pero el número de bajas asciende en estos momentos a 900 personas entre Hamas y el pueblo de Israel. Estamos hablando que de Israel son aproximadamente 600, en Hamas, en Palestina estamos hablando de 367 hasta el momento, que son los informados, pero estamos hablando de más de 5,000 heridos entre Israel y el otro lado de la Franja de Gaza. Entonces, realmente es una situación muy triste, muy lamentable, porque aún siguen los bombardeos entre estas dos regiones que pelean desde hace más de un siglo,
y que todos sabemos que tiene que ver mucho con su religión, con sus tierras, pero también ahorita esta guerra tiene que ver mucho también por la nueva ley o normatividad que ha sacado el gobierno de Israel. El gobierno de Israel, pues, en esta normativa afirman de que dándole la oportunidad a palestinos, como pasó, le dieron la oportunidad a 20.000 palestinos que fuesen a trabajar con visa a Israel, pensando en que esto daría como consecuencia una mejor participación por parte del Estado palestino y no tendrían la forma jamás de atacar. Pero esto realmente no ha funcionado y vemos que Hamas ha atacado a Israel de una manera muy brutal, mi querido Guillermo. A ver, Yanni, acá. Luego de la declaratoria del primer ministro Benjamín Netanyahu de que están totalmente en guerra, ¿cuál ha sido la reacción internacional, de la comunidad internacional? Doctora Jan, buen día. La respuesta que ha dado Estados Unidos y Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, ha sido una respuesta inmediata y apoyo incondicional a estas naciones. Sabemos que Israel es el país más apoyado por Occidente y de igual manera pues se ha dado ese respaldo. Pero en mi concepto personal creo que en estos momentos las cosas no van a ser tan rápidas porque siempre se habla de un apoyo económico y de armas, pero que teniendo en cuenta que esta guerra inicia sin precedentes, inicia de una forma rápida y sin tener conocimiento con antelación, no va a llegar este armamento ni estas ayudas de manera rápida. Se están llamando a las Naciones Unidas, como lo hizo el presidente de Brasil, para hacer un conversatorio rápido y urgente para tomar medidas sobre esta situación. Sin embargo, la ONU se ha pronunciado, pero hasta el momento no ha habido respuesta de manera internacional. Creemos que en los próximos días llegaría esta respuesta porque es lo más rápido que puede llegar. Las cosas no se pueden hacer de un día para otro y creemos que a partir del lunes ya esta respuesta de los países internacionales que hacen parte de las Naciones Unidas, incluido Estados Unidos en su cabeza y Canadá, estarán llegando a territorio israelí. Gracias, Jade. Jade, gracias y esperamos que el próximo domingo tenga más informaciones de todo y cuánto está pasando allá en Canadá, Estados Unidos, Israel y el mundo. Muchas gracias. Pues, como decía, muchas gracias a ustedes. Feliz día para todos. Igual. Mira, como decía Jade, nuestro colaborador internacional desde Canadá, Ottawa, efectivamente me llamó mucho la atención porque todos conocemos la capacidad del Mossad en cuanto a la seguridad de Israel, y haciendo el símil con las Torres Gemelas y toda la información que posterior al 9/11 ha salido a la luz pública, a mí no me sorprendería, haciendo un ejercicio especulando a título personal. Yo simpatizo y veo con buenos ojos la actitud de Israel de como Estado, y también la de apertura, como dijo Jade, de que estaba permitiendo recibir palestinos para darle trabajo, para empezar un proceso ya de armonización, porque después de la administración de Trump, que se firmaron los acuerdos de paz, eso estaba bastante tranquilo. Esta reacción también hay que entender que no fue firmada con este primer ministro israelí, sino con el anterior, y hay grupos sionistas que mantienen cierto rechazo. ¿Por qué? Porque no es un Estado organizado, es un movimiento, no es el Estado palestino, que quien le está dando personería y espacio al pueblo palestino es el mismo pueblo israelí. Es Hamas, que es un movimiento religioso terrorista. O sea, esto no es ni siquiera un Estado. Esto es un grupo de gente que no entran en razón porque no tienen. Tú le preguntas, razóname por qué tú lo haces, en qué te basas, y no tiene ninguna base racional, sino es un aspecto religioso. Entonces, yo no descarto, haciendo un ejercicio de especulación, que el pueblo, que lo que pasó en Israel va a conllevar de manera radical un ataque devastador contra esa parte de Palestina, que es la parte ocupada, que está, no la franja de Gaza, sino la parte pegada a Israel, que va a haber una repercusión y unas consecuencias
mortales para ellos. O sea, ellos no saben, o sea, esa descripción que dio el jefe del ejército, el jefe el ministro de defensa de Israel, que dijo que las puertas del infierno se habían abierto y que ellos iban a conocer en persona a su residente principal, es fuerte, sabiendo que ya hay movilizaciones. Minutos después, el sistema de seguridad, la cúpula de hierro, restringió parte, pero 5.000 ataques, tanto con misiles como con drones, como por agua, como por tierra. O sea, fue toda una operatividad que nunca se había visto de esa magnitud. Y el pueblo de Israel, recuérdense que se maneja bajo el principio de ojo por ojo y diente por diente. Y es como dice Jader, un ataque que tomó por sorpresa. No, y en tiempo sagrado. En tiempo sagrado, tomó por sorpresa y que lamentablemente... Pues, ellos se lo han dicho. Los niveles de seguridad o las estrategias de seguridad del país pues fallaron aparentemente en todas las áreas. Señores, nos vamos a un cambio. Vamos al cambio. Y venimos con esta distinguida y honorable invitada. Vamos al cambio. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Un saludo a todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Mi nombre es Harold Gabriel Martínez Almonte y he pedido una oportunidad en este programa para darle un consejo a todos los jóvenes dominicanos que van a ejercer su derecho al voto por primera vez. Antes de elegir a los legisladores, un alcalde o un presidente, por favor, mediten su voto, no desechen su voto. Somos Congregación Popular. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Bueno, señores, sé que detrás de cámara nosotros hacemos otro programa. Gracias por quedarse con nosotros. Como decía nuestro compañero don Martín, pues una invitada de mucho interés hoy para hablar sobre una situación que está afectando a nuestro país y que algunas personas no la toman en consideración porque se van envolviendo en el día a día con los temas, pero hablar del dengue es importantísimo para nosotros, para los ciudadanos y para la salud de los dominicanos. Para ello tenemos hoy un especialista en la materia, infectóloga Clevi Pérez, nos acompaña en esta mañana para hablar de cuál es la situación actual del país en materia de dengue y qué es lo que debemos hacer los dominicanos para contrarrestar esta enfermedad. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, Yani, Guillermo, y a todos los que nos escuchan, nos están visualizando en este momento. ¿Cómo va? Vamos a entrar en materia porque el tiempo es corto. Doctora, ¿qué está pasando nuevamente con el dengue? ¿Qué situación tenemos? Vemos que hay una combinación entre dengue, la fiebre esta que se me fue, ¿cómo se llama? La gripe esta que da todos los años. La influenza, también tenemos el moquito, la malaria, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, está como loco el ambiente, está como revolteado, como que los microorganismos se volvieron otra vez. Sí. Hay una revolución, también hay una guerra en los microorganismos. Muy bien, sí, ciertamente, por lo menos en el caso de dengue, tenemos el peor año en muchos años. Uf. O sea, los que tenemos años tratando dengue sabemos que hemos visto un incremento de la incidencia de casos de dengue de una forma desproporcionada. O sea que es una enfermedad que aunque es endémica, estamos teniendo un año epidémico, un año realmente con un incremento sustancial de casos. Y bueno, eso es lo que estamos viendo sobre todo en las emergencias y también los internamientos, muchos cuadros febriles. O sea, ahora mismo realmente cualquiera que tenga un cuadro febril, en primer lugar habría que pensar en dengue, aunque ciertamente, como dijiste, Guillermo, hace un momentito, hay otras enfermedades realmente transmisibles que también ha incrementado últimamente su aparición, como en el caso de la influenza, sobre todo la influenza B. Que la gente no le hace mucho caso al tema de la influenza porque entienden que es una gripecita y que regularmente se cura con tisana, con los llamados tecitos con tisana, y no le da como mucha importancia a la gente a eso. Sí, ciertamente, o sea, pero hay que decir que la mayoría de la gente hace cuadro de influenza y se siente mal unos días, le da fiebre, le da dolor corporal, pero la mayoría de las veces no se complica, pero siempre hay un grupo de gente que se complica y por supuesto hay ciertos factores de riesgo como el embarazo, como los extremos de la vida, como las enfermedades debilitantes, como los pacientes con diabetes, con enfermedad renal o hepática crónica, como las personas que son fumadoras, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, hay un grupo de personas que ciertamente son más vulnerables, pero ciertamente a veces uno ve complicaciones incluso en gente sana y aparentemente joven, inmunocompetente, que hacen complicaciones por la influenza. Y de hecho ustedes saben que hay vacunación para la influenza. El virus de la influenza es un virus que cambia mucho, las vacunas se actualizan año con año y ya bueno, a partir de ahora desde finales del mes pasado pues se empezó a vacunar de influenza. Entonces es importante que la gente recuerde eso, que tienen esa posibilidad y eso reduce no solamente la aparición, más bien las complicaciones derivadas de padecer influenza. Así es. Hay muchas personas que hablan sobre de que están bajando los niveles de las emergencias de los hospitales y que por eso tal vez la epidemia está, vamos a llamarlo una epidemia porque es como cíclico el tema del dengue, y que están bajando los niveles y que por eso las emergencias en un momento están copadas y otro momento están vacías y que por eso la gente no la toma mucho en cuenta. Sin embargo, doctora, no sé quién ha visto emergencias vacías en estos días, porque hasta en los centros privados la gente ha tenido que irse y a veces con criterio de ingreso por falta de camas. Correcto. O sea que yo creo que usted puede fácilmente ir a un sondeo, por lo menos en el Gran Santo Domingo, e ir a ver y no van a encontrar emergencias vacías. Eso es un dato bastante importante, doctora. Entonces, para tomar en cuenta el tema de cuáles son esos síntomas, que la gente debe decir, bueno, tengo este síntoma, tengo que ir a hacerme la prueba del dengue, tengo que ir al médico. Muy bien, miren, el dengue
se presenta como si fuese un triángulo. La base del triángulo, lo más amplio, son la gente que no tienen síntomas o que tienen pocos síntomas, y afortunadamente pues eso no se complican. Los que están en la parte media ya tienen más síntomas, y los que están en la punta de ese triángulo, como una vez se le dice la punta del iceberg, son las pequeñas cantidades de personas que se van a complicar, un porcentaje menor. Sin embargo, es importante saber que el dengue, cuando es sintomático, usualmente empieza con fiebre súbita, es el síntoma, signo, ¿no? Sí más o sí. Más importante o más frecuente que alerta sobre la posibilidad de un dengue. Luego entonces están las algias, es decir, los dolores, sobre todo mialgias, dolor muscular, artralgias, dolor articular. Recuerde que se le ha llamado la fiebre rompehuesos por eso. La cefalea o dolor de cabeza, que se puede o no acompañar de dolor ocular. Esos son, digamos, que los síntomas más importantes. Y una persona que tenga solo esos síntomas, por ejemplo, dolor corporal, cefalea, pero sin fiebre, ¿puede ser una alerta de dengue? Sí, sobre todo porque mucha gente a veces tiene incremento de la temperatura y no siente, no refieren dengue. Eso, o sea, no refieren fiebre. Eso es muy frecuente. Bueno, no muy frecuente, pero es relativamente frecuente uno ver personas que te dicen, no, pero yo no he hecho fiebre, y cuando tú le pones un termómetro tienen 38,5, de acuerdo, o sea que tienen incrementos realmente de la temperatura. Hay personas que son más susceptibles y evidentemente pueden tener escalofríos, tienen entonces mucho malestar, pero hay personas que aparentemente no tienen fiebre y sí la tienen, o sí la han presentado. Entonces, o me dicen, doctora, no me ha dado fiebre, pero yo me dio mucho frío y me arropé y después sudé. ¿Entiendes? O sea, aparentemente no tienen fiebre, pero en realidad sí que y que ya estoy fiebre. Mejor porque ya sudé la fiebre. Esa que dicen los viejos dicen la fiebre por dentro. La fiebre por algo dentro. así, exactamente. Entonces, los sí, mayores. Sí, pero claro, el dolor muscular puede ser hasta una persona que tenga hipercolesterolemia y esté bebiendo estatinas, o sea, un medicamento. O sea, puede ser por otra cosa, pues usted hizo mucho ejercicio. Pero si tiene fiebre y dolores, pues en este momento ciertamente hay que pensar en dengue. Esas son las manifestaciones más frecuentes. Luego hay otras como diarrea. Hay que decir que en la epidemia actual de dengue que tenemos, este brote, tenemos mucha frecuencia de diarrea en los pacientes. En la casuística mía, yo te diría que 8 de cada 10 pacientes me están refiriendo a evacuaciones diarreicas. Se ha reportado anteriormente alrededor de una tercera parte, pero y ahorita cree una gente que es una ameba que tiene, doctora. Sí, o que es una gastroenteritis y es un dengue. Los síntomas respiratorios pueden estar en un tercio, entonces ahí se complica o se confunde con la influenza. Entonces oí el otro día un médico diciendo que no tienen síntomas. Sí, el dengue puede tener, sobre todo tos pueden tener, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Que no siempre que una persona tiene fiebre y tos es respiratorio, puede también ser dengue u otra condición. Bueno, pues entonces ahí entonces viene el tercer elemento, que es el coronavirus, que nuevamente está haciendo se está marcando, entonces un dengue con un coronavirus, entonces una combinación asesina. Asesina, pero claro. Sí, las coinfecciones siempre pueden estar, pero ahora mismo lo que hemos visto en coinfección es dengue básicamente con influenza. O sea, no estamos viendo realmente tantos casos ahora mismo de coronavirus. De vez en cuando uno que otro, pero lo que hemos tenido más en las últimas semanas de virus respiratorio es el virus de la influenza B. Algunas influenza A, pero sobre todo influenza B. Doctora, y con relación a la nueva vacuna que se está anunciando y que puede llegar al país para la protección de las personas o antes de que le dé el dengue o para después ya que pasa la muy crisis. Importante, porque las enfermedades las enfermedades en general, pero las enfermedades infecciosas también son muy impactadas por los llamados determinantes sociales de salud. Entonces, situaciones como que en nuestro país hay mucha gente sin acceso a agua potable, que tienden a almacenar, que hay unas condiciones de pobreza también importantes, que la gente puede tener cacharros, basura. Se ha hablado mucho de la educación a veces se enfatiza, a veces se descuida, ¿no? La educación en salud a la población. Entonces el cambio conductual es difícil, es complejo realmente. Es prácticamente obligatorio que hay que hacerlo con la gente. O sea, entonces, exactamente, el uso de mosquiteros, una locura. Todo eso ha sido muy complicado. Entonces realmente la vacuna puede cambiar el juego en este caso con el dengue, y definitivamente puede cambiar el juego para bien.
para bien, claro, exactamente, porque es lo que digo, las otras medidas de salud pública, las otras medidas de corte educacional, las otras medidas que dependen tanto de las autoridades como de la población, han demostrado su ineficacia, y muestra de esto es la situación que tenemos actualmente con dengue. O sea que la vacuna, sobre todo en estos más jóvenes, en los niños, porque hay que decir que las recomendaciones son básicamente los estudios entre 4 y 16 años, pero las recomendaciones que están haciendo ahora mismo son 6 a 16 años hasta que se extienda, ¿de acuerdo? 6 a 16 años. Entonces, sí. Entonces, esta nueva vacuna tiene algo muy interesante a la otra vacuna que anteriormente se estaba usando en otros países, y que usted no necesita tener evidencia previa de infección por dengue para aplicarla, porque la otra vacuna pues podía ser peligrosa en personas sin infección previa que se vacunaran y que luego se ponía la vacuna. Es preventiva. Entonces, vamos a esta llamar. vacuna, sí, claro, es preventiva, obviamente, no como básicamente toda vacuna, pero en este caso previene, ¿no? Ha demostrado efectividad sobre el 80%, no se requiere notificación de enfermedad previa, y la verdad es que los estudios todo ha demostrado bastante seguridad. Ya hay otros países donde se están utilizando, entonces incluyendo países de la Unión Europea como Alemania, incluyendo Indonesia. Ya la OMS ha dado por primera vez, ¿no, señores? Tenemos más de 70 años en investigación de vacuna con dengue, y la OMS por primera vez ha dado una información favorable a una vacuna por dengue para utilizar en los países donde esta enfermedad es prevalente, ¿no? Básicamente países tropicales, subtropicales. O sea que yo creo que es una... Que creo que, Guillermo, que era lo que estaba esperando el presidente Luis Abinader, sí, ¿verdad? La aprobación de la OMS para exportar las vacunas. Bueno, pues ya tiene, la pelota está en su cancha. Vamos a ver ahora la celeridad. Él dijo que sí, van a trabajar ese tema. Vamos a ver. En este momento me llama la atención, y quiero traer un tema aquí para oír su opinión, doctora. La Cámara de Diputados aprobó, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley de la senadora Raful sobre la vacunación obligatoria, sobre el proyecto de ley de vacuna obligatoria. Yo creo que hay una confusión, o sea, hay que, ¿verdad?, desglosar. El proyecto de ley realmente de vacuna no es algo nuevo. O sea, hay muchos años atrás se está discutiendo una ley de vacuna. Nuestro país, a diferencia de muchos otros países, no hay realmente una ley de vacunas. Entonces, básicamente lo que se ha intentado es que la gente, el ciudadano, tenga la seguridad, porque fíjate que hay muchísimas vacunas protectoras que la gente no tiene acceso y que el Estado no está obligado a proveérsela porque no tenemos un marco regulatorio. Claro. Entonces, básicamente lo que se busca con una ley de vacunas, que es algo que se ha impulsado desde las sociedades científicas, desde las asociaciones médicas, o sea, no es algo de una persona. ¿De acuerdo? Eso es algo que hemos trabajado mucha gente durante mucho tiempo. Básicamente, con su pro y su contra, es tratar de que haya un marco regulatorio en nuestro país donde se le pueda exigir, ¿no?, incluso en los tribunales de la República, al Estado que también provea ciertas vacunas, ¿verdad?, que son necesarias, pero que ahora mismo, por ejemplo, vamos a poner la vacuna de neumococo. La vacuna de neumococo se empezó a usar en el 2012 en el gobierno del presidente Danilo Medina. Había décadas solicitándose vacuna del neumococo. Cuando el presidente en ese momento, Danilo, tomó la decisión política, se incluye. Pero esto no puede depender de la decisión de un presidente. No puede ser que COVID sea porque bueno, porque era Abinader. No. Esto tiene que tener un marco regulatorio, que sea quien sea el presidente, pues haya que aplicar. Bueno, mire, usted lo ha expresado de una manera transparente, clara, como yo deseaba que pusiéramos el tema en la mesa, porque a veces no entendemos la estructura legal de cómo funciona el Estado dominicano. Incluso el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que rige el sistema de seguridad social, para poner en el catálogo de los servicios médicos que puede prestar una ARS, una administradora de riesgo de salud, y una prestadora de servicios de salud, una PCS, es necesario que eso esté validado por una normativa de que se pueda incluir. O sea que la satanización que le han dado al proyecto de ley no es cierto, sino es que se está creando el marco jurídico mediante el cual esos servicios médicos, esos productos médicos puedan entrar en el catálogo obligatorio de los servicios que tiene que dar el Estado dominicano, en el plan básico y los demás planes de salud que hay. También está el tema de que
de que hay veces que tú vas a pedir un medicamento y ese compuesto que tiene, ese no lo cubre el seguro tuyo. Entonces eso viene dentro de esa línea, porque habían vacunas que no te la cubría el seguro. Correcto, que son vacunas básicas, que son ya normales en cualquier parte del mundo, pero por no tener esta herramienta, es bueno que usted, es gratificante oírla a usted como una profesional del área, como una científica destacada en el sistema inmunológico, que le explicara a nuestros amables televidentes de que no es una obligatoriedad solamente para decir que te van a poner vacuna obligatoria, porque por ahí es que se ha ido todo el mundo, sino es la obligatoriedad de que el Estado tenga que asumir, claro. Con ahí es donde está la servicio. confusión, como dice la doctora, y realmente sería bastante importante, porque ahora mismo quien tiene esa regulación, vamos a llamarla así, o ese manejo del tema de las vacunas es salud pública. O sea, cuando uno tiene un niño, uno le dan su tarjetita de vacuna, mira, tiene que ponerle esta, pero eso no es supervisado. Eso hay muchas vacunas importantes que no están si en las este catálogo. madres, por ejemplo, si las madres, déjame incluir los padres para que no se me pongan guapos, si los padres no estamos encima de la vacunación de sus hijos, uno no recibe, por ejemplo, la supervisión de, mira, le pusiste esta o no le pusiste esta, y a pesar de que existe una institución como el PAI, que también hace un servicio extraordinario con relación al tema de las vacunas, yo creo que esa legislación de la que plantea Valera va a llegar a reforzar todo este sistema. Y el sistema educativo incluso juega un papel, porque a los niños en las escuelas privadas te dicen, tráeme la tarjeta de vacuna para saber que, porque tienen una población y tienen que homogeneizarla. Que debe aplicarlo también el sistema público. Eso no se aplica en el sistema público. No, el sistema público todavía está en los niveles de desparasitación bueno, usted sabe más que yo de eso, de parasitación a nuestros hijos, así de manera informal. Doctora, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía, a las personas que nos están viendo con relación al manejo que debemos tener para evitar que llegue a nuestra casa pues todos estos virus? Bien, hay cosas que usted puede ir haciendo, ¿verdad? Todavía no tenemos realmente la vacuna disponible comercializada en nuestro país. Hay cosas que usted puede ir haciendo, que es usando repelentes y usando mosquiteros, que es una forma de evitar que ya los mosquitos adultos lo piquen, pero otra cosa es evitar tener criaderos para que se desarrollen todos los ciclos del mosquito, y bueno, y eso usted lo sabe cómo tiene que hacerlo, evitando todo cacharro, todo contenedor que pueda acumular agua donde se puedan desarrollar las larvas y las pupas del mosquito. Otra cosa que usted puede hacer también es ayudar, ¿verdad?, a limpiar en su comunidad, porque no solamente su casa, si usted está en una junta de vecinos o algo, porque también, claro, vivimos en condiciones, sobre todo en las ciudades, donde estamos bastante hacinados, pegados uno de otro, y lo que hace el vecino también me afecta. Pero claro. Entonces hay que tener ese sentido de comunidad. Y otra cosa es reconocer adecuadamente, sobre todo estas manifestaciones, y si usted, su hijo, alguien dependiente tiene esas manifestaciones, tener en cuenta que hay que evaluar si puede ser dengue y darle un seguimiento adecuado, sobre todo porque los pacientes a veces cuando mejora la fiebre creen que ya están bien, y recordar que en el dengue, cuando cae la fiebre, suele ser que ocurren, ¿verdad?, las manifestaciones más preocupantes, como la extravasación, que se manifiesta con dolor abdominal, puede haber dolor al respirar también, o sea, los signos de alerta, ¿no?, que vomite mucho, que eso evite que se pueda hidratar adecuadamente en la casa, y el seguimiento, o sea, no dejar el seguimiento hasta que su médico se lo indique, porque muchas veces cuando cae la fiebre o cuando cede, ya no tiene fiebre, dejan el seguimiento, y ese es el momento donde más hay que vigilar a los pacientes. Eso es un dato importantísimo el que usted acaba de dar, doctora, importantísimo, porque nosotros los dominicanos, desde que podemos pararnos, ya que nos sentimos de que mejorcito, o automedicarnos, sí, y cuando se va la fiebre ya uno dice, bueno, pues me voy. Entonces, cosa, algo muy importante que acaba de mencionar, Yani, la automedicación en dengue, evitar sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, como
el diclofenac, el ibuprofeno, por ejemplo, evitar la aspirina. Entonces mucha gente le da un día de fiebre, hacen un hemograma, el hemograma está normal como puede estar en los primeros días y de repente dicen, no, dijeron que ya no es dengue, o ellos mismos van y se hacen un hemograma, porque me ha pasado con muchos pacientes y ya yo pensé que no era dengue y me bebí AINES, exactamente, para el dolor de cabeza. Es por eso que le mandan a hacer regularmente el hemograma seriado, ¿verdad? Sí, porque los cambios en el hemograma se ven con los días, exacto, ¿no? Inicialmente, en los primeros días, y que la gente regularmente no tenemos mucha paciencia para hacerlo. Y puede estar perfectamente normal, ¿no? Exacto. Y nadie le gusta los pullones, pero en este caso hay que tener un seguimiento, ¿no? Lo bueno es que después de 7, 8 días, usualmente en menos de 10 días, ya el cuadro realmente se complicó y hubo que ingresar o ya se dio y la persona entra en fase ya de convalescencia. La fase de incubación es rápida. Doctora, el tiempo es muy fuerte. Vamos a darle la oportunidad. Darle las gracias primero por haber venido a comparecer con nosotros aquí y a traerle a los amigos televidentes todas estas informaciones que son relevantes e importantes, sobre todo cuando se habla del tema de salud. Para que usted se despida de nuestro público, le dé los contactos suyos, dónde está usted y cualquier exhortación que usted quiera tener al final del espacio. Bueno, muchísimas gracias por su amable recepción y por la invitación nueva vez a sus programas. Yo consulto en Clínica Abreu, estamos ahí a la disposición, pero tenemos un gran número de colegas también muy buenos, que yo como asesora de la Sociedad Dominicana de Infectología les recomiendo que visiten nuestra página web y también sigan a la Sociedad Dominicana de Infectología en las redes digitales, porque ahí siempre tenemos información relevante sobre la salud, sobre todo en los temas de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias, cuídense mucho y recuerden que es mejor prevenir que tratar. Así es. Señores, a ustedes como siempre, las gracias por el favor de sus atenciones, permitiendo que estemos aquí y les robemos este pequeño tiempo para darle informaciones y noticias que son realmente importantes para usted. Yani. Así es, el próximo domingo nos reencontramos nuevamente el equipo de En Pocos Minutos. Hasta entonces.